Muy bien, pues continuamos con la serie en la que estamos de la nueva normalidad, la cual pretende ayudarnos a ti y a mí a decidir de una manera sabia de ver la forma en la que vamos a participar tú y yo de la vida de la iglesia en esta siguiente etapa histórica en la que tú y yo nos encontramos. Lo más probable, como hemos estado anunciando y orando, es que las puertas de la iglesia se abran pronto. Y cuando eso suceda, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a abrazar la vida de la iglesia? ¿Vas a congregarte a pesar del riesgo? ¿O vas a buscar continuar en aislamiento en esta cuarentena? A través de esta serie queremos ayudarte a contestar esa pregunta, y te lo digo de frente porque estamos interesados en la gloria de Dios. Estamos interesados en que el nombre de Jesús sea honrado a través de tu vida y estamos interesados en tu bienestar real y eterno. Eso es lo que estamos buscando con esta serie. Queremos analizar juntos la situación en la que estamos y ayudarte a tomar una decisión sabia que sea guiada por el Señor, que tenga la finalidad de agradarlo a Él, honrarlo a Él y serle fiel a Él. Estos mensajes queremos que funcionen como una matricita de elementos bíblicos que nos ayuden a nosotros a tomar una decisión sabia, correcta, prudente, ante esta encrucijada que pronto tú y yo vamos a enfrentar. ¿Nos vamos a congregar o no? ¿Vamos a participar de la vida de la iglesia o no? En el primer mensaje vimos que como los hijos de Dios que somos, Dios nos ha constituido como miembros de la iglesia, que nosotros somos responsables de nuestro caminar con Él y de nuestro funcionamiento como miembros dentro del cuerpo de Cristo. Que la iglesia es un cuerpo que funciona y camina en unidad. Que las reuniones dominicales no es una conferencia dominical donde tú y yo recibimos un mensaje de la palabra de Dios con consejos para vivir mejor y que nos vaya bien. Que las reuniones dominicales es la congregación de los santos, donde el cuerpo de Cristo se reúne y opera en unidad y que crecerá de una manera sana cuando sus miembros funcionan adecuadamente. Y cada uno de nosotros somos responsables de ello. En el segundo mensaje vimos que somos una familia que es llamada a vivir en amor, que fuimos engendrados por el amor de Dios y que somos llamados a amar a Dios y amar a los demás. La decisión que tú y yo tomemos de cómo vamos a participar en la vida de la iglesia en esta nueva normalidad debe de contestar esta pregunta. ¿Puedo amar más a Dios a través de esta ruta que yo estoy eligiendo? Si yo decido no congregarme presencialmente, ¿eso contribuye para que yo ame más a Dios? ¿Puedo amar más a mis hermanos, aislado en mi casa, sí o no? El día de hoy le agregaremos otro elemento a esa matriz y consideraremos juntos que somos los hijos de Dios y que somos un pueblo que vive por fe. Somos un pueblo que vive por fe. ¿Cómo tomamos una decisión sabia en esta encrucijada? Queremos tomar una decisión no que sea conveniente para nosotros, no que sea cómoda, sino que sea sabia. ¿Cómo tomamos una decisión sabia en esta encrucijada? ¿Cómo hemos de participar de la vida de la iglesia en esta nueva normalidad?
Aunque no conocemos a ciencia cierta la respuesta a esa pregunta, sí sabemos esto, que una decisión sabia es aquella que actúa en base a la fe, tomando una decisión fundamentada en nuestra confianza en el Señor, en base a lo que entendemos de quién es Él y a lo que conocemos que es aquello que Él nos promete en su palabra. Quiero plantearte esta pregunta. Me ha parecido a mí interesante que en ocasiones le hacen a personas la pregunta esta de ¿qué harías si este fuera el último año de tu vida? ¿Cómo vivirías? Hay personas que de una manera así trivial contestan esa pregunta y dicen, ¿sabes qué? Si yo supiera que este fuera el último año de mi vida, pues yo vendería todo lo que tengo, me iría de vacaciones a disfrutar la buena vida, a Las Vegas, a Europa, manejaría un Ferrari y luego esperaría el fin. Si tú y yo analizamos esa respuesta en base a la fe, en base a quién Jesús es y en base a lo que Él nos dice en su palabra, nos vamos a dar cuenta que una respuesta como esas es lo peor que una persona puede hacer. Si en el último año de su vida una persona toma la decisión de vivir dándole rienda suelta a sus pasiones y deseos antes de enfrentarse al gran trono de Cristo, donde le rendirá cuentas por su vida, la fe nos dice que es lo peor que pudiera hacer. ¿Y qué si el COVID-19, hermanos, significa el último año de nuestra vida? ¿Qué si esta pandemia significa el último año de nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir este 2020? La realidad de las cosas es que no sabemos qué es lo que el futuro tiene preparado para nosotros. Hoy salió en una nota en el periódico que me pareció interesante, donde se dijo que Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, dijo que esta pandemia pudiera tener un efecto semejante a la influenza de 1918, que mató a más de 50 millones de personas. Si eso fuera así, y Dios determinó de una manera soberana que el COVID-19 opere como el instrumento para llamarnos a su presencia, ¿cómo vamos a vivir tú y yo este último año? Es una pregunta importante que necesitamos tratar de contestar. ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva normalidad? ¿Qué hacemos? ¿Nos resguardamos hasta que salga una vacuna contra el coronavirus? ¿Y si la inmunidad no se logra? Pareciera que hay gente que se enferma y curiosamente se vuelve a enfermar. Hay personas que le están apostando a la inmunidad colectiva. Y tristemente, países como Suecia lo han intentado y han estado descubriendo que no parece dar resultados, que la inmunidad colectiva no se logra. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a vivir el 2020 encerrados en nuestras casas? Yo creo que en términos de tu trabajo tú lo entiendes muy bien, porque tú dices, si yo no salgo a trabajar, no como. Si yo no me pongo a producir, se va a acabar mi dinero, y mis hijos y mi familia necesitan con qué subsistir. Yo quiero preguntarte si no será sabio tomar una postura semejante con la iglesia. ¿No nos dijo el Señor que tú y yo viviremos no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿No necesitamos tú y yo congregarnos a recibir la palabra de Dios? ¿Realmente será lo mismo escuchar un mensaje de manera virtual que estar
presentes todos, reunidos en el nombre de Cristo, teniendo su presencia morando en medio de nosotros y recibiendo por medio de su Espíritu su palabra implantada en nuestros corazones? Es que hay riesgo de contagiarme si me congrego. ¿No hay riesgo en tu trabajo? ¿No hay riesgo cuando tú y yo vamos a comprar alimento al Esmar o al Walmart? Claro que hay riesgo también ahí. Esas decisiones las tomamos en fe diciendo, mi vida depende de la soberanía de Dios. Él tiene contados mis días. Por lo tanto, esa misma fe debe de aplicarse también a nuestra vida de la iglesia. Si tú supieras que fuera tu último año de vida, que Dios lo determinó así desde antes de que nacieras, ¿en base a qué decidirías la forma, el rumbo que tu vida tomará este año? Yo quiero tratar de ayudarte a contestar esa pregunta. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestra identidad, somos los hijos y las hijas de Dios. Y hemos sido llamados por Dios a vivir por fe. Tú y yo vivíamos en tinieblas, dándole la espalda al Señor. Él se reveló a nuestras vidas, nos invitó a que creyéramos en Él, en la realidad de que nos ama, que Él es lo más confiable que existe, que Él tiene el bien para nosotros y su Espíritu obra en nosotros, nos ayudó a confiar en Él y nacimos espiritualmente. Ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ahora su favor reposa sobre nuestras cabezas. Eso sucedió por la obra del Espíritu a través de la fe. Tú y yo fuimos salvos por la fe. Y ahora que somos salvos por la fe, el Señor nos sigue llamando a que vivamos por fe. No por vista, no por lo que vemos, no por las circunstancias, no por lo que nos conviene, sino en base a aquello en lo que creemos. Dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Si tú y yo lo consideramos un momento, la iglesia siempre ha vivido por fe. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Somos parte del pueblo escogido de Dios, que ha vivido y ha caminado en esta tierra por más de 2000 años. Y esos 2000 años ha vivido por fe. Nosotros somos parte de una familia con valores que la caracteriza. Y uno de los principales valores de esa familia es nuestra confianza en Jesús, a quien tú y yo estamos siguiendo sin verlo con nuestros ojos físicos. Lo estamos siguiendo porque creemos en Él, porque confiamos en Él y lo seguimos como si lo estuviéramos viendo por medio de la fe. Nosotros estamos caminando detrás de nuestros antepasados, delante de otros cristianos que se nos han adelantado. Y todos ellos, los que han caminado de una manera honrosa, han confiado en Jesús en medio de todo tipo de peligro, en medio de todo tipo de rechazo, de persecución y de amenazas de muerte. Nosotros somos parte de un legado que ha caminado enfrente de nosotros, donde nuestros hermanos y hermanas, nuestros antepasados han caminado por fe, con sus ojos puestos en Jesús, buscando honrarlo a Él con sus vidas. ¿No será prudente y correcto que tú y yo hagamos lo mismo?
La realidad de las cosas es que si no hay un elemento de fe en nuestra decisión, si cuando las puertas de la iglesia se abran, la decisión que tú tomes, ya sea congregarte o no congregarte, participar de la vida de la iglesia o no participar de la vida de la iglesia, la decisión que tú tomes, si no tiene un elemento de fe, no está completa. Romanos 14:23 nos dice que lo que no procede de fe es pecado. Nosotros somos el pueblo de Dios que ha sido llamado a vivir por fe. Dios nos ha llamado a que vivamos con nuestros ojos puestos en Él, confiando en Él, tomando decisiones en base a quién Él es y a lo que Él nos pide en su bendita palabra. Y es correcto y sano que tú y yo nos esforcemos en vivir de esa manera. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a leer Hebreos 11. Nos vamos a estacionar en algunos versículos de Hebreos 11 donde vienen ejemplos de personas que vivieron por fe. Personas que dirigieron sus vidas en base a la fe. Este pasaje nos va a ayudar dándonos una breve explicación, no exhaustiva, breve de lo que es la fe. Y luego vamos a mencionar 5 ilustraciones de cómo se ve una persona viviendo en fe que nos van a ayudar, creo yo, a entender un poquito mejor cómo debemos de responder ante esta nueva normalidad que Dios soberanamente ha puesto delante de su iglesia y del mundo. Abran sus Biblias, por favor, ahí conmigo en Hebreos 11. Y voy a empezar aquí leyendo rápidamente el versículo 1, donde veremos una breve explicación de lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate cómo nos está explicando aquí el Espíritu Santo lo que es la fe. La fe es confiar en Dios. La fe es creerle a una persona. Es creer que Dios es como Él se nos describe en su palabra, aunque tú y yo no lo percibamos. Si la Biblia nos dice que Dios nos ama, tú y yo creemos que Él es amor y que nos ama. Por lo tanto, aunque tú y yo estemos enfrentando escasez o enfermedad, esas circunstancias no nos llevan a nosotros a definir cómo es Dios. Más bien, la definición de cómo es Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, nos lleva a definir las circunstancias. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es que tú le crees a Dios, confías en Dios, en lo que Él nos promete y vives y tomas decisiones en base a ello en medio de las circunstancias en las que Él te tenga. Vivir, fe es esperar que suceda lo que Dios nos ha prometido. Fe es aferrarnos a lo que Él nos ha prometido y que tú y yo estamos esperando. Aquí se define como la certeza de lo que se espera. Tú vives con tus ojos puestos en Jesús, tus ojos espirituales puestos en Jesús y caminas como si lo estuvieras viendo y estás esperando que suceda lo que Él te ha prometido. Y estás seguro que lo que Él te prometió se va a cumplir. Y aunque la promesa todavía no llegue, lo estás esperando. Uno de los ejemplos clásicos de eso es un padre que se reúne con su hijo y le dice a su niño: hijo mío, quiero que te quedes aquí, voy a ir a terminar unas diligencias y luego regreso y te voy a recoger. No te vayas a ningún lugar. Y el niño confía en que su padre va a regresar
y se queda donde su padre le dijo y lo espera hasta que regrese. El niño no se va porque sabe que su padre va a regresar. Aunque su padre tarde, eso no lo mueve de ahí, porque él está confiado, esperando a que su padre regrese. Vivir por fe es vivir confiando de que si el Señor te promete que te va a proveer, tú esperas su provisión. Si el Señor promete que te va a guiar, tú esperas su guianza. Si el Señor promete que te va a proteger, tú caminas seguro porque estás esperando su protección. Eso es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. La seguridad de que lo que el Señor nos dice es verdad, aunque no lo veamos. El Señor promete que Él está cerca de todos los que claman a Él, y tú estás clamando a Dios, no lo ves con tus ojos físicos, pero sabes que Él está ahí. Tú le hablas y estás seguro de que Él te escucha porque Él te lo ha prometido en su palabra, aunque tú no lo percibas. Eso es la fe. Es que tú confías, que tú y yo confiamos que el Señor está ahí presente en nuestras vidas, aunque tú y yo no lo veamos. Tú estás orando que Dios intervenga en una situación en tu vida, en tu familia, y estás clamando por su intervención y pareciera que nada está sucediendo. Tú no lo ves, pero sin embargo crees que Él está obrando porque Él ha prometido responderle a los que claman a Él. Eso es la fe, que tú estás seguro de quien Dios es y de lo que Él nos ha prometido en su palabra, que se va a cumplir de manera que lo esperas seguro. Vivir por fe no es vivir con una presunción imprudente, donde tú dices, bueno, pues yo sé que Dios me ama y me cuida y nada me va a pasar. Cuando yo voy saliendo y llego al ESMAR y llego a cualquier lugar, el coronavirus se hace a un lado porque Dios está conmigo. Yo no necesito una mascarilla, yo no necesito la sana distancia. Eso no es vivir por fe. Eso es vivir en una presunción imprudente que probablemente tenga consecuencias serias. Vivir por fe es vivir viendo a Jesús a través de los ojos de la fe. Es caminar, es tomar decisiones viéndolo a Él, seguro de que Él te ha hablado de una manera personal a través de su palabra, que tú crees que esta palabra es verdad y que va a suceder tal como te lo ha prometido. De manera que tú caminas, diriges tu vida esperando a que suceda lo que Él te ha prometido, aunque no lo veas. Nos dice el versículo 6, quiero que lo veas conmigo, que sin fe es imposible agradar a Dios. El principal afán que tú y yo debemos de tener en cómo responder ante esta nueva normalidad, quiero someter a tu consideración, que debe ser agradar a Dios. Ese debe ser nuestro afán. ¿Cómo agrado a Dios en el 2020? ¿Qué es lo que Él pide de mí? Bueno, no podemos agradar a Dios si no decidimos en base a la fe. Vamos a ver ahora rápidamente 5 ilustraciones que vemos aquí que tenemos aquí en Hebreos 11, que creo yo que nos van a ayudar a aterrizar un poquito más esta definición y verla de una manera palpable, de manera que esto nos ayude y nos invite a vivir por fe, que es lo que Dios nos está llamando. Número 1, la fe te lleva a la acción. La fe te lleva a la acción. La fe genuina se ve y la fe genuina actúa. Quiero que veas conmigo el versículo 7. Dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé,
siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Aquí está el Espíritu Santo ilustrándonos cómo se ve la fe en la vida de una persona. Noé vivió por fe. ¿Cómo tomó decisiones Noé? Él estaba en una ocasión ahí en su vida tranquila y Dios le habla y le dice que prepare un arca porque el mundo que él conoce se va a acabar por medio de un diluvio. Eso nunca había sucedido, era muy improbable de que sucediera, pero Noé creyó en lo que Dios le dijo. ¿Y cómo creyó? Actuó. Y al actuar él se puso a construir un arca. Él consiguió madera. Yo no sé si tuvo que vender cosas para conseguir herramientas y poder armar el arca, pero él tomó decisiones en base a lo que Dios le habló, en base a la palabra de Dios. Y esa palabra lo llevó a actuar. Y él obedeció. Él obedeció en medio de burlas. La gente, yo me imagino que llegaba con él y se burlaba y le decía: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás construyendo un arca aquí? El mar está a kilómetros de distancia. ¿Por qué lo estás haciendo? Es una locura. Y la respuesta de Noé era: pues es que Dios me dijo. Dios me habló por medio de su palabra. Él me habló, me dio una palabra y yo necesito obedecerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que se va a cumplir lo que Él me dijo. Eso es vivir por fe. Muchos podemos decir que creemos en Dios, que creemos que Dios nos ama, que creemos que Dios es bueno, que creemos que Él es soberano. La realidad de las cosas es que si esa fe es genuina, se ve. Se necesita ver. ¿Por qué? Porque la fe genuina nos lleva a actuar. Una de las preguntas más a lo mejor difíciles que esta pandemia está poniendo así en la cara de la iglesia es: ¿dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está la fe de la iglesia en este tiempo? ¿Se ve, se nota la fe de la iglesia o no? No estoy hablando de ustedes, sino la iglesia a nivel mundial. Estamos atravesando esta pandemia igual que como aquellos que no conocen a Dios. Estamos atemorizados al igual que ellos. Estamos igual de asustados ante la incertidumbre que el futuro parece tener para nosotros. ¿O se nota algo diferente en nosotros? Yo te confieso que estas ilustraciones yo necesito aplicarlas a mi propia vida. Y mi oración a Dios es que Él ajuste también mi fe para yo poder vivir por fe a través de esta pandemia y esta prueba en la que Él nos tiene. No estoy yo asumiendo que todos aquellos que me están escuchando están aplicando estos principios de una manera así bien sencilla o que se te hace muy fácil hacerlos. Para nosotros también es difícil, y hablo por mí. Para mí también es difícil vivir por fe en este tiempo. Pero estoy entendiendo delante de Dios que lo mejor que puedo hacer en esta pandemia no es protegerme buscando no enfermarme, sino estar afanado buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo pasa con sus deseos. Nos dice Primera de Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú te acercas con un no creyente y le preguntas: oye, ¿tú crees que sería prudente que durante esta pandemia yo vaya a un salón cerrado a reunirme con otras personas, adorar a Dios y escuchar su palabra? ¿Qué crees que te diría el no creyente? Probablemente te diría: claro que no es necesario. ¿Para qué te arriesgas? Si a ti te gustan las cosas de religión, pues simple y sencillamente pon un video sin riesgo, no te la quiebres, no es esencial.
Yo quiero preguntarte si tú estás razonando las cosas, el dilema que Dios mismo está poniendo delante de nosotros de esa manera. Si tú lo estás razonando de una manera parecida, pues no pareciera que lo estás razonando en fe. Porque una persona que vive por fe le cree al Señor. Cree que lo que Dios nos ha dicho en su palabra es verdad. Y cree simplemente que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, una persona que vive por fe entiende, yo necesito la palabra. Y es una necesidad vital que tengo. Debo de participar de la vida de la iglesia. ¿De qué manera he de hacerlo? La respuesta a esa pregunta debe de estar informada por nuestra confianza en Dios. Debe de estar basada en lo que Él nos dice en su palabra, de manera que tú y yo lo obedezcamos. Yo quiero animarte a que durante esta pandemia tú estés buscando a Dios de manera individual a través de este bendito libro. Y que tú le pidas a Él que te guíe y te muestre la forma en la que Él quiere que tú respondas a cómo has de involucrarte en la vida de la iglesia en esta nueva normalidad. Puedes estar seguro que Él lo va a hacer y lo que Él te diga, obedécelo. Número 2. La fe te lleva a obedecer a Dios, aunque eso sea enfrentar incertidumbre. Quiero que veas conmigo el versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivir por fe es vivir obedeciendo, aunque eso sea enfrentar incertidumbre. Un día también estaba Abraham tranquilo y Dios le habló. Le dijo, quiero que dejes tu casa, quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes tu parentela y quiero que te vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham dijo, ok, si eso es lo que tú me pides que yo haga, yo lo voy a hacer y lo voy a obedecer. ¿A dónde vamos, Señor? Te lo digo en el camino. Había incertidumbre, no había seguridad, no había una ubicación precisa. Simple y sencillamente Dios le dijo a Abraham, yo quiero que tú salgas y yo te voy a dar una tierra. Y Abraham obedeció, aunque fuera a enfrentar incertidumbre. Imagínate que tú llegas con tu esposa un día y le digas, ¿sabes qué, mi amor? Ya vendí la casa, vendí los carros, necesitamos hacer maletas porque nos vamos a otra ciudad. Y ella sorprendida te dice, oye, ¿y a dónde vamos? No sé. El Señor me dijo que me lo iba a mostrar en el camino. Vamos al aeropuerto y allí en el camino Él me va a mostrar a dónde Él quiere que nosotros vayamos. ¿Qué te diría tu mujer? Es una locura eso. ¿A dónde vamos? ¿Cómo estás tomando decisiones en base a eso? El vivir por fe, la prueba que el Señor le puso a Abraham fue algo parecido. El Señor llamó a Abraham a salir de su comodidad, de donde él estaba, porque él tenía una promesa para él y Abraham obedeció, aunque no tenía seguridad. Su seguridad era su Dios, que sabía si Él me lo dijo, Él sabe por qué y Él tiene mi bien en mente, yo lo voy a obedecer. Así de sencillo. Vivir en esta nueva normalidad definitivamente es enfrentar incertidumbre, riesgo, peligro de muerte. Pero una persona que vive por fe enfrenta esta pandemia siguiendo lo que entiende
que Dios le está hablando por medio de su palabra y lo obedece. ¿Cómo vas a responder ante esta nueva normalidad? No sabemos a ciencia cierta los específicos todavía. Lo que sí sabemos es que la fe se ve no en una obediencia paralizada ante la incertidumbre, ante el riesgo y el temor, sino en una obediencia vigorosa a pesar de la incertidumbre y el temor. Es vivir sabiendo que el que está sentado en el trono es el Señor, no el coronavirus. Que el que tiene nuestras vidas en sus manos es el Señor. Que el que está reinando es el Señor. Que nuestra suerte depende del Señor y no de esta plaga que está invadiendo el mundo. Es vivir confiando y obedeciendo a Dios, estando seguros de que Él ha determinado nuestros días. De que Él sabe cuánto vamos a vivir tú y yo. Y que si Él determinó que el 2020 fuera nuestro último año de vida, eso tú y yo no lo podemos cambiar. Por lo tanto, nuestro afán no debe de ser salvar nuestro pellejo, sino obedecerlo a Él y honrarlo a Él, porque sabemos y confiamos que Él sustenta nuestra suerte. Fíjate lo que dice Job 14:5. Ya que sus días están determinados. Tus días y mis días están determinados. ¿Por quién? Por el Rey, por el Señor de toda la tierra, no por el COVID. El número de sus meses te es conocido. Dios conoce cuántos meses vamos a vivir. Él sabe. Por lo tanto, nuestra decisión de cómo vamos a vivir y cómo vamos a enfrentar esta nueva normalidad debe de tener ese elemento en mente. Él determinó un número de meses para nosotros y ha fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Nuestra vida tiene un límite y nada ni nadie puede atravesar o contribuir a que ese límite se atraviese. Ni si tú y yo nos guardamos en cuarentena, ni si tú y yo nos abstenemos de salir a la calle y de trabajar, tus meses y mis meses están contados por el Señor. Por lo tanto, vivir por fe es vivir viendo eso. De manera que tú dices, bueno, Señor, voy a ser prudente, voy a cuidarme lo mejor que puedo. Voy a usar mi mascarilla porque ahorita los expertos me lo están recomendando. Voy a guardar la sana distancia lo más que puedo porque es lo que los expertos me están recomendando. Voy a tratar de hacer viajes esenciales, únicamente salidas esenciales porque es lo que los expertos me están recomendando. Pero voy a seguir a Jesús, obedeciéndolo a pesar del riesgo, a pesar de la incertidumbre, porque entiendo que mis días Él los tiene en sus manos. Número 3, nos vamos a ir más rápidamente. Vivir por fe es vivir como extranjeros y peregrinos en la tierra. Vete rápido conmigo ahí el versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vivir por fe es vivir entendiendo que tú y yo estamos de paso en este mundo, que esta vida no lo es todo, que nuestra ganancia, nuestra recompensa no está en esta vida, sino en la eternidad cuando Jesús nos dé lo que es nuestro. Vivir por fe es vivir seguros de que Él nos está diciendo la verdad. Es vivir seguros de que Jesús nos está diciendo la verdad, de que sus promesas se van a cumplir, que se cumplirán, aun si tú y yo no las vemos materializarse en esta vida.
es creer que somos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso. Es como la experiencia de ir de vacaciones a la playa. Tú planeas con tu familia un viaje a la playa, te quieres ir a Cancún, estás planeando ir a Cancún. Tú te subes al avión, llegas al aeropuerto, disfrutas la comida del aeropuerto, te vuelves a subir al avión y todo eso lo haces consciente de que estás de paso. Que esa comida del aeropuerto no son tus vacaciones. Que ese paseo en el avión no son tus vacaciones. Que tú estás de paso. Que tu destino es la playa. Vivir por fe es entender. Esta vida es un peregrinaje, simple y sencillamente. Estoy de paso. Mis días en este mundo se van a acabar. Y nada de lo que este mundo me ofrece satisface. Yo voy a mi hogar celestial, a la ciudad que Dios ha preparado para mí, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tú vas caminando hacia allá seguro que ese es el destino que es perfecto. Y tú caminas con tus ojos esperando la recompensa que Él te va a dar. El hecho de que Él en el día final te va a decir: bien hecho, hijo mío, bien hecho, fuiste fiel. Viviste por fe, confiaste en mí, me honraste a mí, me obedeciste a mí. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Vivir por fe es vivir sabiendo que esta vida es lo poco, que lo mucho y la recompensa es allá en la eternidad. Vivir por fe es enfrentar esta nueva normalidad como algunos de nuestros hermanos lo han hecho, que se han enfermado de COVID y que se han enfrentado de coronavirus diciendo: Señor, tú eres mi protector, tú eres mi sanador, tú tienes el poder para sanarme, estoy seguro que lo puedes hacer, estoy confiando en ti, no en la ciencia. Y aun si tú decides llevarme a tu presencia por medio de esta enfermedad, está bien. ¿Por qué? Porque mi hogar no está aquí. Mi hogar está allá contigo, en los cielos. Eso es vivir por fe. Número 4. Vivir por fe es entregar lo que más amamos porque amamos más a Dios y confiamos que Él sabe lo que está haciendo. Vivir por fe es entregarle a Dios lo que más amamos, porque amamos más a Dios y confiamos que Él sabe lo que está haciendo. Vivir por fe nos lleva a obedecer a Dios aun cuando eso implica sacrificar lo que más amamos, porque el dueño de nuestro corazón es Dios. Porque lo amamos a Él más que esta vida y lo obedecemos seguros de que Él sabe lo que está haciendo y lo que nos está pidiendo. Quiero que leas bien rápido conmigo los versículos 18 y 19. Bueno, 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. El Señor llamó a Abraham a sacrificar a Isaac. Estaba probando a Abraham. Y Abraham confió en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Versículo 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham decidió, en base a lo que Dios le pidió, confiando: Señor, tú sabes lo que me estás pidiendo. Yo voy a confiar en ti, yo te voy a obedecer a ti, aunque eso implique sacrificar lo que más amo.
¿para qué te arriesgas en venir a la iglesia? ¿Qué pasa si tú te contagias y mueres? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Quién los va a cuidar? Si tú vives por fe con tus ojos puestos en el Señor y es Dios el que a través de su palabra te muestra que lo sigas de esa manera, tú obedeces diciendo, bueno, amo a mis hijos más que a nada ni nadie en este mundo, pero yo sé que hay alguien que los ama más y es Dios. Él los ama más que yo. Y Él tiene más capacidad de cuidarlos que yo. Por lo tanto, si Él me está pidiendo eso, y eso implica que yo muera en el proceso, lo voy a hacer. Porque Él sabe lo que hace. Cada diciembre, extremistas musulmanes ponen bombas en iglesias cristianas en el servicio de Navidad del domingo. Cada diciembre, sin excepción, cada año. Cada año matan a cristianos en una iglesia en algún país musulmán. Y muchos de nuestros hermanos saben el riesgo de lo que implica congregarse ese domingo. Yo quiero que te imagines conmigo cómo toma la decisión de ir a la iglesia o no una mamá soltera ese domingo. Un padre de familia con sus hijos. ¿Voy o no voy? Es domingo de Navidad. Van a poner una bomba en algún lugar de mi ciudad. ¿Será mi congregación o no? Puede ser, hay una posibilidad. ¿Voy o no? Hay riesgo de muerte. Si yo voy y muere alguno de mis hijos, si yo voy y muero, ¿valdrá la pena el riesgo? De todos modos, Dios me sigue amando. Si yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia, de todos modos, Dios me sigue amando. ¿Voy o no voy? Imagínate ese padre de familia diciendo, Dios tiene mi vida en sus manos. Dios tiene contados mis días. Él tiene los límites de mis meses y no puedo sobrepasarlos. Hay algo mejor que le puedo dar a mis hijos que asegurar mi pellejo. Y es el ejemplo de un hombre que obedece a Dios, cueste lo que cueste. Y si pierdo la vida en el proceso, pues me voy con el Señor. Y lo que más me interesa es arreglarme este domingo de Navidad. Ir a la iglesia y que mis vecinos me vean que yo estoy buscando honrar a Jesús primero que todo. Y ahí voy con mis hijos. Yo quiero que mis hijos vean lo más importante en nuestra vida, mi hijo, es honrar a Jesús. Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y en el último día toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Y toda boca va a confesar que Él es Señor, que Él es el Señor. Vamos a hacerlo tú y yo este domingo con nuestros demás hermanos. Y si hemos de morir ahí, hijo, que Jesús se agrade en el proceso. Eso es vivir por fe. ¿Te parece radical ese planteamiento? Nuestros hermanos a través de 2000 años han enfrentado decisiones así y han seguido a Jesús de esa manera. ¿No es prudente que tú y yo imitemos su ejemplo? Último, yo sé que ya se me fue el tiempo, pero último, quinta ilustración. Fe es vivir esperando la recompensa que viene de Dios. Versículo 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Vivir por fe es vivir con tus ojos puestos en la recompensa que viene de Dios.
Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios necesita creer que Él está ahí y que es remunerador de los que lo buscan. Es decir, que Dios es uno que recompensa al que lo busca y al que confía en Él. Que Dios es bueno y que Él se da a sí mismo y se deja encontrar por los que lo buscan. Vivir por fe es poner tus ojos en esa recompensa, de manera que tú entiendes el tesoro más grande que hay es Jesús mismo. Y lo que yo más necesito es a Jesús mismo. Por lo tanto voy a buscarlo a Él. ¿Y por qué voy a buscarlo? Porque Él recompensa a los que lo buscan. Y Él se revela a aquellos que lo invocan. Y Él llena la vida y sacia la sed de aquellos que beben del agua espiritual que Él da. ¿Cuál es tu recompensa? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué mueres? Si tu recompensa está en este mundo, en crecer económicamente, profesionalmente, en comprarte otra casa, en comprarte otro vehículo, lo que ha hecho el COVID es que ha hecho tu vida miserable. ¿Por qué? Porque todos esos sueños se están acabando para muchos de nosotros. Si tu recompensa está en este mundo, esta etapa es una horrible temporada. Pero si tu recompensa no es material, sino es una persona que es Jesús mismo, si lo que tú atesoras es a Jesús y tú lo buscas a Él diciéndole: Señor, yo entiendo que lo que yo necesito realmente eres tú, y tú tomas decisiones en base a eso, estás viviendo por fe. Estás viviendo por fe. Vivir por fe es vivir confiando que si lo buscamos a Él y lo honramos a Él, Él se agrada y se dará a sí mismo a nosotros. Y esa es la mejor recompensa. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Esta pandemia no es circunstancial, hermanos. Es providencial. Dios está detrás de ella, controlando cada pieza de todo lo que está sucediendo. Lo mejor que tú y yo podemos hacer no es tratar de asegurar nuestro pellejo, sino vivir por fe, honrándolo a Él, buscándolo como nuestra recompensa. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por estas meditaciones y reflexiones que pudimos tener. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir por fe. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad por tu gracia, de manera que te creamos y te sigamos en medio de esta nueva normalidad, para tu gloria y honra.